Y ahora sí empezamos, compartimos y vemos el video. Esta es tu historia. Esta es mi historia. Pero principalmente esta es la más grande historia que se haya contado. Esta es la historia de Dios. Omar, ¿vos sabés que no se escucha? ¿O se clavó? Yo escucho bien, ¿eh? Yo lo escucho bien. Yo también Sí, escucho perfecto. Ahí va de nuevo por las dudas. Yo escuchaba bien. Yo también. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros. Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manahem, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Recorrieron toda la isla hasta llegar a Pafos. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos siguieron su viaje desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Al terminar la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles: hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, por favor, hablen. Pablo se puso en pie, hizo una señal con la mano y dijo: escúchenme, israelitas, y ustedes, los gentiles temerosos de Dios. Sesión 29. La misión de Pablo. Por alguna razón, relaciono la mayoría de las historias que leo, o las cosas con las que me enfrento, a películas que he visto. Cuando leí este capítulo, de inmediato pensé en la película Aviones, trenes y automóviles. Película que protagonizan Steve Martin, el cual hace el papel de Neil Page, un ejecutivo de publicidad bien conectado, y John Candy, quien hace el papel de un vendedor de cortinas propenso a los accidentes. Cuando vi esa película pensé en lo dura que debe ser la vida para la persona que viaja por todo el país vendiendo cortinas de baño. Yo tendría problemas para levantarme de la cama cada mañana a fin de ir a trabajar. Pero oigan, alguien tiene que hacerlo. Los dos viajeros se encuentran en la ciudad de Nueva York, donde comparten un taxi hasta el aeropuerto La Guardia. Martin va de regreso a su casa en Chicago para celebrar el Día de Acción de Gracias con su familia. Ambos abordan el avión, pero lo desvían hacia Wichita debido a una tormenta de nieve en Chicago. Desde ahí intentan viajar en tren y autos rentados para llegar a Chicago. Y cada experiencia está llena de tanta frustración como Martin puede resistir y de tantas risas como el espectador puede soportar. Un viaje que debió tardar 1 hora o 45 minutos se convierte en uno de 3 días. Yo viví en Chicago 3 años, así que he experimentado aviones, trenes y automóviles al intentar volver a casa. ¿La solución? Múdate a Texas. El personaje que te voy a presentar en este capítulo va a experimentar dificultades mucho más grandes durante su viaje que aviones desviados y autos rentados averiados. Lo golpearán muchas veces, lo echarán en prisión y al final será decapitado por el compromiso extremo con su trabajo. Su propósito es más duradero y noble que las cortinas de baño. Su producto es gratis, pero traerá vida eterna a todo el que lo reciba. El trabajo no le daba un buen salario. Tuvo que conseguir otro empleo mientras viajaba. Hacía tiendas de campaña. Su nombre es Pablo. Él fue llamado por Dios para terminar la comisión de Jesús y llevar el mensaje de salvación hasta los confines de la tierra, donde la mayoría de los gentiles vive. Esta no solo es la comisión que Jesús le dio a la iglesia, sino que es parte de la promesa que Dios le hizo a Abraham desde el principio en el capítulo 2.
Él le dijo a Abraham que a través de su descendencia todas las naciones serían bendecidas. Jesús es su descendiente y Pablo es el mensajero de la promesa a las naciones fuera de Israel. Su hogar base está en un lugar llamado Antioquía. A partir de ahí, hará un total de 3 viajes largos que durarán entre 8 y 10 años en total. Esos son muchos kilómetros extras. Como Pedro, su energía provenía de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Desde su primera visita estableció el patrón de comenzar en la sinagoga judía del lugar y predicar ahí. Por ejemplo, cuando estuvo en la ciudad llamada Antioquía de Pisidia, le dieron la oportunidad de hablar sin haber hecho una cita. Pablo hizo una señal con las manos y luego dijo: los habitantes de Jerusalén y sus gobernadores no reconocieron a Jesús. Por tanto, al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Aunque no encontraron ninguna causa digna de muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén. Y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús. Hechos 13, 27, 33. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Hechos 13, 38, 39. ¿Qué está haciendo? Está conectando los puntos. Les está diciendo lo que Pedro le dijo a la gente en Jerusalén, que las escrituras del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. Todo lo que le sucedió a Jesús fue predicho en estos textos antiguos, incluyendo todo lo que lo lastimarían hasta su muerte en la cruz. Pablo conecta los puntos con lo que ocurre ahora. Así que al final le ofrece la salvación a todo el que crea. Ellos lo invitan a volver al siguiente Sabbat para hablar de nuevo. La voz se corre y el próximo sábado casi toda la población se reúne en la sinagoga. Pero como sucede con los buenos esfuerzos en la vida, los maestros locales tuvieron celos y comenzaron a crearle problemas a Pablo y sus compañeros de viaje. Cuando ya él había hecho y dicho todo, luego les dijo: era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Hechos 13, 46, 47. ¿De dónde sacó esa cita? De Isaías capítulo 49, versículo 6. Ese plan se estaba gestando desde el principio. Isaías estaba hablando de la misión de Pablo 700 años antes. Pablo simplemente alineó su vida a la historia superior de Dios. Sin embargo, hablarles a los gentiles sería un reto diferente. No podría darles el mismo mensaje. Los gentiles no tenían el mismo antecedente, no conocían las historias del Antiguo Testamento, no sentían gran aprecio por Abraham y Moisés. No adoraban a Jehová, ni estaban esperando un Mesías. Ellos jugaban con reglas diferentes, adoraban a dioses distintos. Pablo tendría que ajustarse, y eso fue lo que hizo. Su jornada lo lleva a pie y a camello. Martin y Candy nunca llegaron a tanto. Hasta la gran ciudad de Atenas. Tenía que encontrar su propio enfoque. No podía tener nada que ver con la ley, los profetas y los salmos. Entonces ve un altar con una estatua dedicado a un Dios desconocido. Ellos estaban tan inseguros de quién era el verdadero Dios que tenían una estatua para el que pudo habérseles olvidado. Pablo, de manera brillante y elocuente, comienza desde el principio con la creación. A partir de ahí los lleva a descubrir que detrás de esa creación está el verdadero y único Dios que se revela en Jesús. Algunos pensaron que era un argumento astuto y lo aceptaron. Algunos se rieron, pero otros creyeron. El mensaje de Pablo estaba cambiando radicalmente la vida de las personas en cada ciudad. Y representó un reto para el status quo que provocó que se pusieran nerviosos. Muchas personas dejaron de asistir a los servicios de las sinagogas y los templos paganos y comenzaron a visitar una pequeña iglesia que Pablo ayudó a comenzar. Las contribuciones disminuyeron. Sus viajes lo llevaron a una estancia de 2 años en Éfeso, el hogar del templo de Artemisa,
el nombre griego para la diosa romana Diana. Él comenzó a hablar durante los primeros 3 meses en las sinagogas judías, pero ellos fueron demasiado obstinados para Pablo. Así que trasladó sus discursos al templo de Tirano, lo que le facilitó una gran audiencia con los gentiles. Durante ese periodo de 2 años, judíos y gentiles encontraron la fe en Cristo. Esto literalmente cambiaba no solo el clima espiritual de Éfeso, sino también el financiero. Varias personas que creían en Cristo, las cuales en su vida pasada practicaban la brujería, reunieron sus pergaminos y los quemaron públicamente. El valor estimado, 50,000 dracmas, lo cual he calculado que equivale a $4 millones según nuestro estándar actual. La historia simplemente nos dice, así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Hechos 19:20. El llamado de la historia primaria para la vida de Pablo fue llevar el Evangelio a lugares distantes, a los confines de la tierra. Con la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, Él lo consiguió. Él edificó muchas iglesias en ciudades muy pobladas de gentiles. Escribió 13 cartas para ayudar a fortalecer a las iglesias en todo el mundo, las cuales están incluidas en nuestras Biblias de hoy. Algunos de los que estudian la historia son judíos. Las buenas noticias les fueron dadas primero a ustedes con justo derecho, ya que sus ancestros nos dieron a Cristo. Sin embargo, creo que la mayoría son como yo, gentiles, lo que significa que no somos judíos. El Evangelio llegó a nosotros porque Pablo se mostró obediente y fue el primero en decírnoslo. Él aceptó con valor el llamado de la historia primaria de Dios para su vida. No podemos hacer menos por las personas que Dios nos pide que alcancemos. Tal vez esto requiera de aviones, trenes y automóviles, pero quizás solo signifique cruzar la calle y amar a tu vecino. ¿Qué es lo peor que puede suceder? ¿Un rechazo verbal? Pero ¿qué es lo mejor que podría pasar? Una vida podría cambiar para toda la eternidad. Y eso es mejor que vender cortinas de baño cualquier día de la semana. Discusión del... Bueno, acá llegamos a este nuevo episodio, viniendo del episodio en que comienza la iglesia en el Nuevo Testamento, son los nuevos comienzos del pueblo de Dios, y empieza a verse ya el pueblo de Dios en un modo más práctico, y acá empezamos a entender cómo nuestra historia y qué rol jugamos nosotros en nuestra historia. No sé si se acuerdan, el martes pasado hablamos de la trascendencia y la importancia de ser parte de la historia de Dios, y que hoy Dios eligió para ser parte de esa historia la iglesia. No hay un plan B, no hay fuera de la iglesia, no hay un plan de Dios para alcanzar a toda la humanidad. Y hablamos un poquito de qué es esta iglesia, que la iglesia no es un edificio, que la iglesia no es un salón, por más que las iglesias se pueden juntar en un edificio o en un salón, no es una estructura jerárquica o una estructura no sé, de este acá, estos otros acá, y no es eso, si bien puede tenerlo. La iglesia es un conjunto de personas que fueron llamadas por Dios para algo, para una eternidad junto con Él. Todos los que creen en Dios son bautizados con el Espíritu Santo, y ese bautismo del Espíritu Santo es el sello de la garantía que somos hijos de Dios, y a partir de eso somos bautizados en un cuerpo. Eso lo enseña en Efesios 4, dice que en el momento que creemos somos bautizados en el cuerpo y somos parte de la iglesia. Y empezamos a ver y a charlar un poquitito, y este episodio se pone buenísimo, porque como hablamos un poquitito el martes pasado, pero hoy quizás hagamos más énfasis en esto. Cuando Jesús se va al cielo, nos deja el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos iba a guiar a toda verdad. Y hablamos que lo que es el libro de Hechos, más que Hechos de los Apóstoles, son los hechos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llamando, despertando, haciendo una acción acá, guiando, trayendo, actuando con poder, haciendo esto, haciendo lo otro. Son todos los hechos que hizo el Espíritu Santo en estos principios, en estos nuevos comienzos. Y teniendo ya la iglesia, que es el conjunto de los que se iban agregando, los que creían en Jesús, y teniendo la iglesia y teniendo el Espíritu Santo,
quizás la pregunta que surge es, ¿cómo va a seguir esto? Y hay algo que se llama la Gran Comisión. No sé si conocen algún comisionista o algo que hace una misión que se le encarga, necesito que lleves esto para allá, se le comisiona a que haga algo en determinado periodo de tiempo. Al irse Jesús, nos deja una comisión, algo que tenemos que hacer. En Mateo dice, toda potestad, todo poder ya me fue dado, me es dado en los cielos y en la tierra. Entonces, por ello, vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, lo que está diciendo es, a partir de esto, yo ahora me voy, pero lo que ustedes tienen que hacer en el mientras tanto es hacer discípulos. Y hacer discípulos en las naciones y hacer discípulos a las naciones. Y este movimiento que es como el reino de los cielos, que es como la levadura, que es como una semilla de mostaza, que es la más chiquitita de todas, pero se transforma en algo que puede dar sombra. O un poquito de levadura leuda toda la masa. Esto que empieza así, se empieza a ver como esta simiente, esta semilla, esta levadura pequeña, empieza a germinar y empieza a ser el movimiento más revolucionario de toda la historia. Un movimiento basado en el amor, no en la fuerza. Un movimiento basado en el mensaje más poderoso del cual vos y yo también somos parte. Un mensaje en el cual también vos y yo estamos incluidos. Este mensaje empieza a germinar y no sé si se acuerdan, el martes pasado hablamos que Jesús dice, me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y esto, los teólogos, los que estudiaron un montón de Biblia, dicen que este versículo nos habla de la estructura de todo el libro de Hechos, el que estamos hablando en estos capítulos de la historia. Porque primero empiezan a ser testigos en Jerusalén y empieza a generarse un gran cambio en las provincias cercanas, en Samaria. Se habla de cómo pueblos de Samaria llegan a conocer la verdad de Jesús. Y ahora empieza a reventarse e irse hasta lo último, hasta los confines de la tierra, hasta lo último de la tierra. Y si ustedes se ponen a pensar dónde son los confines de la tierra, yo creo que en Argentina estamos en uno de los confines de la tierra. Miren hasta dónde llegó y el tiempo que llevó el mensaje y el tiempo que sigue transformando vidas, que sigue cambiando realidades. Este Jerusalén, Samaria, hasta los fines de la tierra, que es la estructura, es lo que se empieza a ver en este tiempo, porque se suma, los primeros capítulos de Hechos hablan mucho de la vida de Pedro en los discursos, la gente que se iba agregando, pero aparece otro personaje que se acerca a Jesús, que Jesús mismo en persona se le presenta en camino a Damasco, que era alguien que había estado apedreando, matando, persiguiendo cristianos. O sea, si vos crees que sos malo o mala, Pablo era el antimodelo para llevar a cabo la misión de Jesús, la comisión de Jesús. Era el antimodelo porque él estaba matando a los cristianos por su celo judío, por sus ganas y su sentido de superioridad. Él era muy estudioso de la Torá. Él había estudiado a los pies de Gamaliel, era un discípulo de un gran maestro, que eran celosos, era fariseo, era celoso, sabía un montón. Y él estuvo en el momento, está relatado en la Biblia, en el momento que estaban apedreando a Esteban, el primer mártir, digamos, el primer muerto por el mensaje, él estaba ahí aprobando y siendo parte de esa situación. Y a esta persona, a Pablo, se llamaba Saulo en ese momento, se encuentra con Jesús y tiene un cambio rotundo de 180 grados, en los cuales se encuentra con el verdadero Jesús. Y ya estamos hablando de un Pablo que no estuvo durante el ministerio terrenal de Jesús a su lado todo el tiempo. Se habla de alguien que vio a Jesús en persona, un verdadero apóstol, un verdadero enviado de Jesús a hacer la gran comisión, pero alguien que se topó en el camino con Jesús, a los que perseguían, que Jesús se identifica tanto que dice, soy yo a quien me perseguís, es a mi cuerpo que estás persiguiendo, a mi iglesia que estás persiguiendo.
Pero Pablo, en ese episodio, se cae de rodillas y dice, ¿qué querés que haga? ¿Qué pasa? ¿Qué onda con esto? Y ahí Jesús empieza a darle también la comisión a él, que es que no solo el mensaje se quede para unos pocos en un lugar específico geográfico, sino que el mensaje de salvación de Jesús es para todos y para todas. Para absolutamente todo ser humano puede escuchar y entenderlo. Esa es una de las verdades del Evangelio que a mí más me llama la atención. Cualquiera lo puede entender, desde un niño de 5 años, cualquier raza, cualquier trasfondo educativo, cualquier situación, cualquier persona, más allá de que pueda haber o no una barrera cultural, una barrera emocional, pueden haber barreras, pero el mensaje del Evangelio empieza a germinar y germina por todos lados. Empieza a ser el momento en que Pablo recibe una visión de que vaya a llevarlo todavía más allá de donde había llegado, que se vaya a Asia, se vaya a Europa, que empiecen a verse este resultado de lo que Jesús había hecho se extienda. Y acá creo que podemos aprender mucho nosotros para lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día. Porque muchas veces nos preguntamos cuál es nuestra misión en la tierra, para qué estoy acá en la tierra. Y la mayoría de esas cosas están relatadas en lo que Jesús nos dejó encargados, en hacer discípulos, en aprender, en acompañarnos, en ser parte de la comunidad de fe. Hay tantas cosas que ya sabemos lo que tenemos que hacer, que por ahí lo puntual y lo específico lo podríamos dejar a veces librado al azar. Sabemos que en cada una de esas situaciones, en cada situación que Dios nos pone, tenemos todo el potencial para llevar a hacer la misión de Jesús en ese contexto. ¿Sabías que somos uno dentro de los más de 7.000 millones de habitantes, ¿no? No hay nadie que tenga tus vecinos, no hay nadie que tenga tus llamados, no hay nadie que tenga tus habilidades, no hay nadie que tenga tu historia, no hay nadie que tenga, no hay otro en el planeta entero, no hay otro con tu ADN, no hay otro como vos. Entonces, nosotros y cada uno de nosotros, llevando esa tarea que Dios nos dejó encargada, que Jesús nos dejó encargada, llevándola, siendo fieles y cumpliendo lo que Dios nos dice, te aseguro que todas esas cosas van a ir cobrando sentido con el tiempo, porque muchas veces creemos que nuestro sueño es llegar a tener tal cosa, o llegar a hacer tal cosa, o ser reconocido por cual otra, pero en realidad eso son cuestiones que no manejamos muchas veces, que el Señor nos va llevando por acá, por allá. Yo no creo en esa frase de que créelo y vas a llegar, porque mucha gente se creyó su sueño y al momento de ahora sigue sin verlo, porque no es solo verlo, es que ese sueño, que cada una de las situaciones que nosotros vivimos, es vivirlo en la mano con Dios, porque la vida con Dios ya es un sueño en sí misma. No necesitamos lograr nada para ser orgullosos a Dios. No necesitamos hacer más no podemos hacer nada para que Dios nos ame más. Es así de revolucionario, y así revolucionario es que tampoco podemos hacer nada para que Dios nos ame menos. Dios nos ama al 100% y nos va trayendo situaciones en nuestra vida, que cada una de esas situaciones se van hilando porque nosotros muchas veces vemos la foto, pero Dios está tejiendo la historia, tu historia, mi historia, la está tejiendo, y nosotros somos parte en esta comisión, en esta iglesia, a través de este Espíritu Santo. Nosotros somos, nuestra historia se une a la historia de Dios en este punto. Recorrimos miles de años de historia de la mano de Dios, desde los comienzos, llegamos hasta Jesús resucitado y hasta la era de la iglesia, hasta que Jesús vuelva. Y en este periodo actual nos vemos en que tenemos muchísimo trabajo para hacer. Hay muchísimo trabajo para hacer. Jesús lo advirtió. Dijo, la mies es mucha, la mies, es decir, el campo está blanco para la cosecha. Hay mucha gente
que está buscando a Dios y necesitan de alguien que les hable, que les cuente, que los acompañe, que los disipule. La mies es mucha, hay muchas cosas para hacer, pero los obreros son pocos. ¿Y qué dice Dios con eso? Jesús, que decía en ese momento, desesperate, trata de hacer todo vos. No, dice, por lo tanto oren al Señor de la mies para que mande obreros. Hay que orar. En este tiempo creo que más que nunca tenemos que orar para que hayan más y más manos, más y más gente que comprometida con lo que Dios dice, con lo que Dios trae, con ser sal, ser luz en el contexto que nos toca, con poder ir a lo sencillo, disfrutar la vida con Dios y compartir esto que tenemos tan grande con los demás. Recién dijimos que estábamos en el momento de la historia en que Pablo es transformado y su vida transformada pasa a ser la razón por la que él es llamado para llevar el evangelio, las buenas noticias a todo el mundo. Él tiene un sueño que es ir a Roma, que lo vamos a charlar, el capítulo que viene es el anteúltimo de la historia. El capítulo que viene vamos a charlar de un tema que me parece que es crucial y que creo que la vida de Pablo nos habla demasiado fuerte en este sentido. Pero bueno, ¿cómo llevan el mensaje? Creo que en estos capítulos de Hechos, en los viajes, 3 viajes misioneros de Pablo que se llaman, que hace viajes alrededor del mundo llevando la noticia, creo que podemos aprender un montón de cosas que están muy vinculadas con lo que estamos viviendo hoy y vamos a seguir viviendo en este tiempo en Casa Nueva. Vemos que el mensaje empieza a transformar personas y estas personas empiezan a ser iglesia en ese lugar, se empiezan a juntar en casas, se empiezan a juntar muchas veces en la sinagoga, al principio se juntaban, se empiezan a juntar en distintos lugares y empiezan a ver lo poderoso del mensaje, un mensaje respaldado con milagros, un mensaje respaldado con cambios de vida rotundos, como los que estamos siendo muchas veces testigos en Casa Nueva, gente que está cambiando la oscuridad en luz. Es más, ayer o antes de ayer vi posteos en Instagram hasta los que se bautizaron el último fin de semana diciendo lo importante que fue para ellos dar este paso hacia adelante. Vemos estos cambios, estamos viéndolo y me gustaría hacer énfasis en 4 puntos que son claves para Casa Nueva y que podemos aprender en estos episodios de Hechos. La visión de Casa Nueva tiene 4 patas. La misión de Casa Nueva, el modo en que creemos que tenemos que trabajar hoy y ahora tiene 4 patas en las cuales se sostiene y que son 4 ejes que vemos muy claros en toda la Biblia, pero en este momento, en Hechos, nos vemos todavía más claros. Los 4 puntos de la visión de Casa Nueva es que somos una comunidad de fe que es relevante, empática, bíblica y cercana. Son 4 palabras que elegimos para evaluar toda la tarea que estamos haciendo, porque es lo que entendemos que Dios nos llamó en este tiempo. Es lo que entendemos que Dios nos llamó en este tiempo. Y esto es lo que Pablo muchas veces está haciendo, porque una de las partes, empecemos por la cercanía. Hay un principio que es que para que escuchen el mensaje, para que podamos llevar el mensaje, tenemos que ir nosotros a buscar a la gente. No podemos hacer actividades pretendiendo que la gente venga, se sume, sino tenemos que ser nosotros yendo y acercándonos nosotros a la gente, no esperando que la gente se acerque a nosotros. Ese es un punto clave para transmitir la verdad de Jesús. Y déjame de darte el ejemplo más rotundo en este sentido, por el cual estoy convencido que esto es una verdad de punta a punta. ¿Saben por qué? Porque nosotros no entendimos, el ser humano, a lo largo de estos 30, vamos 29, pero de estos 29 estudios de la historia, nos dimos cuenta que el ser humano no entendía el mensaje, que el ser humano seguía equivocándose, que necesitaba una solución definitiva. Y esa solución definitiva, ¿qué fue? ¿Fue Dios mandando una carta diciendo lo que tenías que hacer? ¿O Dios diciendo, vengan para acá para que yo les cuente? No, fue Dios acercándose. Jesús es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir.
En Filipenses 2, una carta, Pablo escribe que haya pues en nosotros la misma actitud que hubo en Jesús. ¿Y cuál fue la actitud de Jesús? Acercarse. El cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse. O sea, no se quedó en su comodidad, entre comillas, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de todos los que están en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. Eso es una realidad que va a pasar y que está pasando. Pero la actitud de Jesús que tenemos que imitar es que Jesús no se quedó en la comodidad, sino que se acercó. El mensaje revolucionario es Jesús acercándose, y esa es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer como iglesia y también individualmente, es ir y hacernos el mensaje. Jesús es el mensaje encarnado, Jesús es el mensaje hecho carne para que nosotros podamos entenderlo. ¿El mensaje cambió en algún momento en toda la Biblia? No, el mensaje fue el mismo, de amor, de gracia, de perdón, de justicia, de que el pecado nos aleja de Dios y que necesitamos un rescate. El mensaje fue el mismo, pero Dios lo hizo comprensible para hasta los niños más pequeños. Y hay un concepto que me encanta, que es la contextualización. ¿Qué quiere decir esto? El mensaje es el mismo, pero el contexto en el que se transmite es distinto, y ese mensaje lo tenemos que hacer entendible para el contexto en que lo hablamos. El mismo Pablo dice en un momento, che, con los judíos me hice judío, con los gentiles me hice gentil, con los griegos me hice griego, me hice todo con todos, para que puedan alcanzar a Dios, para que puedan acercarse a Dios. O sea, no es una labor del otro tratar de descifrar las palabras difíciles que tenemos nosotros. No es la labor del otro tratar de descifrar lo difícil, o venís y bueno, yo hablo. Y si vos no entendés, problema tuyo. No, esa no es la actitud de Jesús. La actitud de Jesús es acercarse y hacer entendible el mensaje del reino de los cielos. Y eso es lo que nosotros queremos hacer con Casa Nueva. Queremos acercarnos a Nueva Córdoba para tratar de hacer entendible el mensaje para que los que de ahí no lo entiendan, y acercarnos a nuestro vecino, nuestro amigo, y entenderlo, hablarlo. Es más, volviendo al episodio de la historia, vemos el ejemplo máximo en Pablo en Atenas. Pablo estaba acostumbrado a hablarle a los judíos, porque él había estudiado a todos los judíos y los podía dar vuelta en sus argumentos. Pero ¿qué hizo Pablo? Se contextualizó. Larga su discurso en el Areópago en Atenas, ante mucha gente, y empieza a decir, che, veo que ustedes tienen un montón de dioses y tienen un lugar para un Dios desconocido. Déjame decirle que ese Dios desconocido tiene nombre y apellido, se llama Jesús. Ese Jesús fue muerto, resucitó, y ese Jesús es el que se generó el universo, porque los griegos hablaban mucho del origen del universo. Es el que generó el universo en el que se sustentan todas las cosas. Como dice un poeta de ustedes, le citó un poeta griego, como dice un poeta de ustedes, y le cito una frase de un poeta, y como ustedes van viendo, y bueno, eso que ustedes tienen ahí, ese contexto, todas las respuestas que están buscando, y todo ese temor que tienen a no tener el verdadero Dios, se resume en Jesús. Después ese capítulo vale la pena ser leído, Hechos 17, la segunda parte, que le habla Pablo a los atenienses, a los de Atenas, a los griegos. Y eso mismo nos pasa a nosotros, porque otro de los aspectos de la visión de Casa Nueva, dije que hay que ser cercanos, es que buscamos ser relevantes. Relevantes es una palabra hermosa para mí, que por ahí muchas veces no la entendemos, pero la relevancia quiere decir dar un mensaje que sea para las personas, que sea no solo entendible, sino que sea algo que a la persona le impacta, que sea algo que la persona está necesitando escuchar. No habla, por ejemplo, si me pica un mosquito, rasco donde pica. Si me pica un mosquito en este brazo, no rascar en otro lado con el mensaje, sino, che, te está picando ahí, tenés algo ahí, la respuesta es Dios. Preguntar, escuchar, y dar respuestas relevantes a lo que estamos viviendo como sociedad. A lo largo de la historia, las preguntas que se fueron haciendo han sido distintas. Hoy vivimos en una sociedad
relativista, donde cualquier cosa viene bien, donde hay un relativismo moral. Hay un montón de cosas que tenemos que dar respuestas que sean relevantes. El mensaje es el mismo, el contexto y la relevancia van a ser distintas. Por eso muchas veces ustedes dirán, che, ¿por qué en Casa Nueva los domingos tratamos de usar un lenguaje sencillo? Porque si Dios se hizo carne y usó lenguaje sencillo en Jesús, ¿cómo nosotros le vamos a complicar la vida a la gente? Tenemos que hablar de lo que la gente entiende y lo que la gente está buscando y necesita. Que fue, no me digan si no, lo que Dios hizo en cada uno de sus encuentros con las personas que tuvo. Lo que Pablo hizo en estos capítulos de Hechos. Pablo se acercaba y daba mensajes, el mensaje de Jesús, y explicaba cómo ese mensaje de Jesús era relevante, era lo que necesitaban escuchar para su situación puntual. El tercer punto de la visión de Casa Nueva es la empatía. Empatía quiere decir literalmente ponerse en los pies y los zapatos del otro, acompañar a la persona, amar en acción. Y eso fue exactamente lo que hizo Pablo en cada una de las ciudades que fue. Fue a visitar, compartió tiempo, se puso en las necesidades, no fue carga, se puso a trabajar para que la gente no interprete que él era un vago que vivía de arriba. Se puso, bueno, eso voy a hacer un paréntesis. En Casa Nueva no hay nadie que viva de Casa Nueva, al contrario, todo lo que estamos en Casa Nueva ponemos para que Casa Nueva siga funcionando. ¿Por qué? No porque creamos que el obrero no es digno de su salario. Yo lo creo. Hay un montón de iglesias que sostienen a sus curas, a sus pastores. Hay un montón de iglesias que sostienen. Pero en Casa Nueva no lo hacemos porque creo que es algo que culturalmente en Argentina está visto de mucho reojo. Entonces, Pablo lo que hizo Pablo es, che, yo no tendría drama, podría vivir de lo que ustedes me comparten, pero yo elijo trabajar haciendo carpas. Hay un episodio ahí que él se pone a trabajar a la par de algunos hermanos en el mismo libro de Hechos, se pone a trabajar a la par, porque en ese contexto eso iba a hablar muchísimo. Bueno, fíjense cómo distintas cosas hacen que el mensaje pueda ser bien recibido o mal recibido. Muchas veces las barreras al mensaje las tenemos que eliminar nosotros, no esperar que los otros las eliminen. No sé si me voy explicando. Se ponía en el lugar del otro, trataba de entender lo que el otro entendía, trataba de vivir lo que el otro vivía, para que así, poniéndose en los zapatos de los demás, podía llevar el mensaje con un poder muchísimo más allá, porque básicamente eso es el amor. El amor es darse por el otro, el amor es ponerse en los zapatos del otro, ayudar al otro, ponerse, amar a tu prójimo como te amarías a vos mismo si estuvieses en esa situación. La definición de la ley de Dios es la ley de la empatía. Bueno, llevan el mensaje, se acercan, llevan el mensaje, lo llevan de un modo relevante, son empáticos, se ponen para discipular a otra persona. No hay que tratar, no es una serie de cosas que tienen que aprender, los 18 pasos que tienen que aprender para acercarse a Dios. No, el discipulado es un proceso de empatía, de acompañar en las buenas y en las malas. No, ni en las buenas ni en las malas, siempre. Ese es el discipulado, es ponerse en los zapatos del otro, ayudar cuando las cosas estén bien, sufrir cuando se sufre, alegrarse cuando se alegra, compartir emociones, vincularte, y a través de cada una de esas situaciones seguir el ejemplo de Jesús, que usaba cada ejemplo de la vida diaria para llevar un mensaje del reino de los cielos. Y el cuarto punto de la visión de Casa Nueva que se respeta acá es que es bíblica, porque esto es algo que no es una idea mía, ni una idea de nadie. Es la idea de Dios que reveló en la Biblia, que reveló en Jesús. Y acá se menciona varias veces la necesidad de arrepentirse, la necesidad de cambiar de rumbo, de cambiar de mente, de apuntarse hacia lo que Dios dice. Nadie va a cambiar el mensaje. El contextualizar es una aventura hermosa. Hay un autor que me encanta, que si algún momento alguien que es medio difícil de leer, lo reconozco, porque tiene una mente, a mí me costó entenderlo las primeras veces que lo leí, pero se llama Timothy Keller, que hay un libro que tiene que se llama La Iglesia Centrada, que él habla del poder que tiene las iglesias ciudades a ciudades, ir teniendo las suficientes iglesias con sus múltiples expresiones culturales, pero a través de la iglesia avanzar con el mensaje en la sociedad.
a través de la contextualización para los determinados lugares, a través de llevar el mensaje que se entienda, un mensaje relevante. No es lo mismo una iglesia de Nueva York que una en Europa, que una en África, o que lo que va a ser Casa Nueva en Nueva Córdoba. No tienen por qué ser iguales. De hecho, no lo son ni lo van a ser, porque el contexto es distinto. Las preguntas que se hace la sociedad o el contexto son distintas. Pero lo que no cambia nunca, es el mensaje. No se cambia ni una punta de lo central del mensaje. Jesús vino, murió, vivió, murió y resucitó para que nosotros podamos tener acceso a Dios. Hay un solo camino y se llama Jesús. Y por eso que también una de las patas de Casa Nueva es ser bíblicos. No nos queremos apartar ni de un lado ni del otro del mensaje verdadero y central de que Jesús nos ha rescatado. En estos episodios, en estos capítulos del libro de Hechos, vemos en la práctica cómo se lleva la gran comisión. Con el poder del Espíritu, ciudad a ciudad, siendo relevantes, siendo empáticos, siendo bíblicos y acercándonos con el mensaje, no esperando que la gente venga. Entonces creo que de estos episodios podemos aprender muchísimo. Creo que podemos aprender un montón de estos episodios. Y creo que esto lo podemos bajar a la práctica en lo que estamos viviendo. Che, si Dios te transformó, si Dios no está trabajando en nuestras vidas, poco a poco tenemos que ir contándoles, poco a poco, cómo me involucro en la misión, cuál es mi sentido, mi propósito. Empecemos por lo que tenemos claro. Tenemos una comisión. Tenemos que llevar el mensaje a los demás. ¿Cómo lo llevo? Acércate a las personas que tenés más, que por ahí podés charlar. Ser relevante, hacer buenas preguntas. Entender cómo Jesús responde esas preguntas. Sé empático, amá a la otra persona. Amá a la otra persona. Y sé bíblico, sigamos aprendiendo de la Biblia para poder entender cuál es el verdadero mensaje. ¿Qué hacemos con todo esto? Y bueno, el camino está trazado, vayamos hacia allá, sigamos trabajando, pidiendo más manos para que se sumen, ¿sí? Porque el trabajo es muchísimo, hay muchísimo trabajo por hacer, pero a veces las manos faltan, hay muchísimos recursos que todavía faltan, y bueno, ya el Señor va a ir trayendo, va a ir dando cada una de esas cuestiones, porque más interesado en la comisión es Él, ¿no? Él es el que quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos lo conozcan, dice la Biblia. Él quiere que todos lo conozcan. Entonces, el desafío que quiero darte es, vamos con todo, buscar el modo de vos en lo individual, llevar a cabo el modo en que estamos trabajando en Casa Nueva, siendo relevantes, cercanos, empáticos y bíblicos. Trabajemos cada una de estas patas como comunidad, como familia de fe, como iglesia, pero vos también podés trabajarlo. Acércate a las personas, escuchá, entendé lo que piensan, entendé lo que están viviendo, sé empático, ponete en sus zapatos, sé relevante con el mensaje bíblico para sus vidas. Es un tremendo desafío y en el que estamos metidos todos y no sabemos hasta dónde nos va a llevar. Sí sabemos que es el desafío que Dios nos dejó en Jesús. Es la comisión, es nuestra razón de vivir, es seguir los pasos que Jesús trazó adelante nuestro. Y en este camino nos vamos a encontrar con cada vez más historias cambiadas por Dios, con cada vez más alegría, más paz, más tranquilidad, más gozo, porque no hay nada como estar en el equipo ganador. Seamos esa iglesia que vemos en el libro de Hechos. Seamos fieles como fue Pablo para que llegue el mensaje a todas las ciudades. Y acá en nuestra ciudad, en nuestra Córdoba amada, sigamos el ejemplo de estos capítulos de Hechos. Sigamos el ejemplo. Vayamos, busquemos, trabajemos, que viene una cosecha muy grande. Viene una cosecha muy grande. De eso estoy seguro. De eso estoy seguro. Me gustaría orar antes de que tengamos un espacio de preguntas, respuestas o comentarios. Me gustaría orar. Señor, te pido por todo lo que sembraste en este tiempo en nosotros. Gracias por nuestras historias de vida. Gracias por lo que hiciste y seguís haciendo en medio nuestro. Gracias por cada uno de los que estamos conectados. Gracias por los que no se ha podido conectar o
se quieren o se van a conectar después o verlo después. Señor, te pido que podamos entender que no tenemos que complicarnos tanto la vida porque somos parte de tu plan por medio de tu iglesia, somos parte de tu cuerpo y tenemos esta comisión, tenemos este sentido, tenemos este para qué. Señor, te pido que traigas el lugar donde tenemos que ir en Nueva Córdoba, que traigas, que todo lo que sembraste en nosotros pueda cosecharse en otros, Señor. Que cada lágrima que hemos vivido, que cada alegría, que cada historia se pueda replicar en otras historias de gente que se acerque y te conozca, Señor. Sabemos que sos el verdadero sentido de la vida, que sos el único camino que trae de nuevo la paz profunda. Sos el único camino que trae vida, Señor. Te pedimos que bendigas Casanueva, que el trabajo de nuestras manos, sabemos que somos simples siervos, que hacemos lo que vos nos pediste, pero te pedimos seguir viendo los frutos de lo que estamos cosechando y trabajando. Te pido también que se puedan sumar nuevas manos, te pido que la misión esta que parece tan grande, que vos nos des la fuerza, la interés y la sabiduría para seguir tras tus pasos. Te amamos, Jesús, y oramos en tu nombre. Amén. Bueno, ¿alguien quiere